En 1948, la CIA estaba en pañales. Frank Wessner fue nombrado director de la Oficina de Proyectos Especiales, que en breve sería renombrada como Oficina de Coordinación Política. Hablamos de la matriz de la red de espionaje y contrainteligencia de la CIA. El propósito de la oficina era dirigir las operaciones clandestinas de la agencia, incluyendo los sabotajes, demoliciones, medidas de evacuación, subversión contra estados hostiles, la creación de grupos de resistencia ilegales, guerra económica, propaganda y apoyo a grupos fascistas o anticomunistas. Desde esa oficina se diseñó la operación Mockingbird para influir en los medios de comunicación. Mockingbird o sisonte es un pájaro de canto peculiar porque los machos pueden contar hasta con un repertorio que va de 200 canciones o más, y fue más o menos lo que la CIA ideó para este proyecto. La metodología usual consistía en poner informes elaborados a partir de la inteligencia proporcionada por la CIA a reporteros voluntarios o involuntarios. Algunos medios fueron reclutados e infiltrados por la CIA para propósitos de propaganda, y muchas de las informaciones que publicaban eran erróneas o falsas. Difundidos a través de la prensa escrita, radio o la televisión, gracias a estos periodistas, dichos informes serían repetidos o citados a través de los servicios de distribución de noticias e información. Este programa de propaganda fue clave para el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz en Guatemala y del Salvador Allende en Chile. En 1975, el senador Frank Church encabezó el Comité de Estudio de Operaciones Gubernamentales para las Actividades de Inteligencia. I thought that it was a matter of real concern that planted stories intended to serve a national purpose abroad came home and were circulated here and believed here, because this would mean that the CIA could manipulate the news in the United States by channeling it through some foreign country. Now, we're looking at that very carefully. Do you have any people being paid by the CIA who are contributing to a major circulation American journal? We do have people who submit pieces to American journals. At CBS, we had been contacted by the CIA. By the time I became the head of the whole News and Public Affairs operation in 1954. We have quite a lot of detailed information, and we will evaluate it, and we will include any evidence of wrongdoing or any evidence of impropriety in our final report and make recommendations. Senator, do you think that you named the news organizations in your final report? That remains to be decided. Su informe reconoce que la CIA invirtió al menos $4.300.000 en propaganda e influencia sobre los medios de comunicación chilenos. Además de financiar a los partidos políticos, el Servicio Secreto norteamericano aprobó grandes sumas para sostener a los medios de oposición y para mantener así una campaña de oposición implacable. La CIA gastó $1,5 millones para apoyar a El Mercurio, el principal periódico del país y el canal más importante de propaganda contra Allende. Según documentos de la CIA, estas gestiones tuvieron un papel significativo en la preparación del escenario para el golpe del 11 de septiembre de 1973. A raíz de esta investigación, el Congreso de los Estados Unidos admitió que en tiempos de paz, la CIA había planificado el asesinato de líderes mundiales como Fidel Castro, Patrice Lumumba. Después confesaron su asesinato en el año 2014, me parece, y el general René Schneider en Chile. También admitieron en los años 70 que la CIA invertía al menos $265 millones al año en desinformar a los ciudadanos estadounidenses. En Estados Unidos, la ley prohíbe que las actividades de operaciones psicológicas y propaganda sean aplicadas contra su población o que sean financiadas con el dinero de los contribuyentes. Entonces entró a jugar el capital privado. El primero de ellos, Rupert Murdoch. Do you have any people
by the CIA who are working for television networks. This, I think, gets into the kind of getting into the details, Mr. Chairman, that I'd like to get into in executive session. Do you have any people being paid by the CIA who are contributing to the national news services, AP and UPI? Well, again, I think we're getting into the kind of detail, Mr. Chairman, that I'd prefer to handle in executive session. Así Reagan logró convencer a los estadounidenses de que Nicaragua era una amenaza y lavó la cara de los contrarrevolucionarios de comportamiento salvaje y violadores de derechos humanos. Desde junio de 1999 hasta marzo del 2000, CNN empleó a especialistas militares en operaciones psicológicas que trabajaron como empleados regulares de esa cadena de noticias y ayudaron en la producción de noticias durante la guerra de Kosovo. Christopher Sainz Jones, para el momento, era coronel y comandante del 4º Grupo de Operaciones Psicológicas, y en un simposio militar sobre operaciones especiales realizado en Arlington, Virginia, dijo que la cooperación con CNN era un ejemplo de libro de texto de los lazos que el ejército estadounidense quiere tener con los medios de comunicación. CNN fue decisiva para la cobertura de la operación Tormenta del Desierto, que movilizó una amplia coalición internacional para obligar a Irak a retirarse de Kuwait. A partir de entonces se empezó a emplear el concepto efecto CNN, que pretendía en principio ingenuamente denotar la influencia de los medios de comunicación sobre las decisiones en la política exterior. Pero la historia nos ha demostrado que CNN es más bien un instrumento de la inteligencia norteamericana. Thierry Meyssan define: en el modelo CNN la información no es una herramienta de conocimiento, sino un espectáculo, y así presentan al genocidio y a la guerra. En el año 2006, el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington consiguió desclasificar la hoja de ruta de propaganda secreta del Pentágono. Este documento fue aprobado por el entonces secretario de Defensa Donald Rumsfeld. El informe modernizaba la concepción de las campañas psicológicas, particularmente en tiempos de guerra, a las que definen como operaciones planificadas para transmitir información e indicadores seleccionados a audiencias extranjeras para influir en las emociones, los motivos, el razonamiento objetivo y, en última instancia, el comportamiento de gobiernos, organizaciones, grupos e individuos extranjeros. El documento esbozaba 5 áreas claves de acción: las operaciones de información, guerra electrónica, operaciones psicológicas, seguridad operacional, engaño militar, operaciones de redes informáticas. Reconocían una vulnerabilidad con peso específico. Son incapaces de garantizar que el público estadounidense salga ileso de la propaganda de guerra fabricada por el Pentágono. Misión Verdad puso la lupa en las operaciones mediáticas de la cadena CNN en 4 conflictos recientes de Washington: Libia, Siria, Irak y Afganistán. Este medio pone en evidencia a varios agentes mediáticos que aparecieron compartiendo con mercenarios y terroristas o con los propios soldados norteamericanos en el terreno bélico. El objetivo es gestionar las percepciones para que el público norteamericano apoye los genocidios cometidos por Estados Unidos en esos países. Fernando del Rincón ha sido el ungido de la cadena de noticias para las operaciones en Venezuela. En febrero del 2014, el periodista viajó a nuestro país para entrevistar a Ángel Vivas. Este ex general incitó al homicidio de una manera muy particular. A través de su cuenta Twitter, instó a los manifestantes de las guarimbas a tensar guayas de alambre galvanizado para asesinar motorizados. La fotografía del reportero con el autor
autor intelectual de varias muertes por decapitaciones en Venezuela, es un manifiesto en píxeles de lo que la cadena de noticias defiende en el mundo. El 15 de febrero de este año, la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, en declaraciones a CNN, informó que su colega Marcos Rubio consiguió colar a Lilian Tintori en una cena con el nuevo presidente de los Estados Unidos. En breve, Trump compartió un trino con el que se confirmó que la esposa de Leopoldo López fue hasta la Casa Blanca para hacer campaña contra Venezuela. Un par de días después, el presidente Trump emitía su primer comunicado contra Venezuela en el que pedía la liberación del agente al servicio de los Estados Unidos, Leopoldo López, el mismo que aparece mencionado al menos en 77 cables filtrados por Wikileaks, dejando en evidencia sus vínculos con el imperialismo norteamericano. El pronunciamiento de Trump no está inspirado en los derechos humanos, ni en la solidaridad, ni ninguna de esas cosas. Rex Tillerson, actual secretario de Estado, fue hasta el mes de diciembre directivo de la ExxonMobil. Esta transnacional fue una de las más entusiastas en los intentos de privatización de la industria petrolera venezolana en los años 90. Exxon había apostado a dos grandes proyectos, Cerro Negro y La Ceiba. Cuando Chávez inició el proceso de renacionalización de PDVSA, Rex Tillerson fue uno de los más renuentes a llegar a un acuerdo con Venezuela. En el 2014, el Tribunal Arbitral Internacional del Banco Mundial determinó que las expropiaciones de Chávez eran legales, pero que habían calculado mal la compensación ofrecida. Los árbitros ordenaron a Venezuela pagar a la Exxon $1.000 millones y no los $10.000 millones que quería Tillerson. Tillerson fue también uno de los líderes del proyecto de la ExxonMobil en la Guyana Esequiba. La foto de Tintori en la Casa Blanca vale mucho más que su peso en petróleo. Bien, estamos terminando. Eso le da una idea.